la invitación a venir, venir a la... hay un llamado que hace ahí el himno número 131, muy hermoso, de la gloria del Dios creador, sí, venir. Luego hemos cantado el número 82, donde muestra que nuestra vida va a acabar. Busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Vamos a leer el libro de Nahum en el capítulo número 1. El libro de Nahum, el capítulo número 1. Es un libro, como lo es la escritura inspirada por Dios desde Génesis al Apocalipsis. Nahum es un libro muy interesante y que en estos tres capítulos que tiene el libro de Nahum nos presenta el plan perfecto de Dios. Vamos a poder observar rápidamente en estos minutos cómo desde el Antiguo Testamento están las sombras de lo que el Señor Jesús iba a hacer a la cruz del Calvario, y aún más la tremenda responsabilidad que tiene el pueblo de Dios de proclamar a aquel que fue crucificado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A quien usted, estimado oyente, si hay alguien en medio nuestro que no es del Señor, que no ha creído en el unigénito del Padre, para que le busquen. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino. Vamos a leer también aquel pasaje en el libro del profeta Isaías. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Nahum, vamos a leer los primeros 7 versículos. A partir del versículo 1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. Una lectura interesante, una lectura que nos invita a mirar hacia lo alto, una lectura que nos muestra lo que es Dios. Jehová es Dios celoso y vengador, el eterno, aquel que está en alta majestad en las alturas. Es tremendamente interesante mirar y observar y detenernos a comprender y contemplar que Dios es celoso y vengador. Y luego dice más adelante que no tiene por inocente al culpable. Y esto es tremendamente solemne. Si hay algo que nosotros estamos haciendo en esta tarde, noche, ya en nuestro país, seguramente en Bolivia también ya están entrando en la noche, empieza el otoño, acabó el verano, meditaba mientras estudiaba en la tarde, hay un himno que habla de que el verano acabó, la siega pasó y tendremos que ir y la cuenta a rendir. Nahum nos muestra algo de eso, porque establece que Dios es un Dios celoso. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, cuando uno mira la ley, cuando mira a Moisés, cuando establece, Dios le redacta a Moisés y él escribe las que conocemos como las tablas de la ley, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso. Sí, Dios es un Dios celoso y vengador. Y esto, estimado oyente, es importante que usted lo escuche, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la que hemos leído en estos primeros 7 versículos. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 10, el Señor dice lo siguiente: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y presta atención, abra sus oídos y presta atención a lo que dice a continuación la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo voy a volver a leer, porque esto es solemne. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe? Dios es celoso y vengador. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. A Él estamos proclamando.
aquel que mostró su amor para con nosotros, en aquel que envió a su Hijo unigénito, del cual él expresa cuando sube desde las aguas y aparece el Espíritu en forma de paloma y se expresa una voz del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Señor Jesús. El Señor Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras. Y dice acá, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. La ira de Dios le pertenece, la ira es de él. Y esto usted debe comprenderlo, estimado oyente. Porque el Señor Jesús dice ahí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. El Señor permitió al que habla conocer al Señor Jesús desde la infancia, desde muy niño, cerca de los 8 o 9 años. Y si usted no ha creído en el Señor como su Salvador personal, yo puedo decir que la ira de Dios estuvo sobre mí por rehusar creer en el unigénito del Padre aproximadamente 8 años. Y usted que no cree en el Señor Jesús, ¿cuántos años de su vida lleva rehusando creer en el Señor Jesús? Sepa pues que la ira de Dios está sobre usted, pero también sepa, por lo que hemos leído en las Escrituras, ahí en el versículo 3, que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Tardo para la ira y grande en poder. Si hay algo que uno puede observar en las Escrituras, y sin duda esta profecía de Nahum, esta carga, este oráculo que es hacia un pueblo que era opresor del pueblo de Israel, como lo es Nínive, la capital del imperio de los asirios, uno puede observar cómo el Señor a este pueblo de Israel, que era rebelde y contumaz, el Señor muchas veces apartaba su ira de su pueblo escogido por la muchedumbre de sus misericordias. Y vamos a mirar la misericordia de Dios en este día para con su vida, porque Dios es misericordioso, este amor inagotable de parte de Dios, un amor que fue demostrado al enviar a su Hijo amado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Señor Jesús, murió en nuestro lugar. Él fue crucificado, Él cargó el pecado nuestro, Él nos puso a cuentas con Dios. ¿Usted quiere estar a cuentas con Dios? Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. Dice el versículo 2, se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. ¿Usted es adversario del Señor? ¿Usted es enemigo del Señor? El Señor dice por las Escrituras que aquellos que no son de Cristo, aquellos que no han creído en el unigénito del Padre, por naturaleza son hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios. Y el Señor dice acá que se venga de sus adversarios, de aquellos opresores. Está mirando claramente a este reino que oprimía al pueblo de Israel, producto de la desobediencia del pueblo de Israel. Acá en Nahum, en el contexto histórico, aún están en el preexilio, aún no han sido deportados a Babilonia, todavía Babilonia no aparece en este cuadro. Nahum es contemporáneo con Habacuc y con Sofonías, y si hay algo que tienen en común estos tres libros, es que los tres muestran la grandeza, la santidad de nuestro Dios. Y como el libro de Sofonías dice ahí en el versículo 7, capítulo 1, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Nos muestra que el día es cercano. El día de Jehová, el día del Señor, el día en que los que hemos creído en el Señor Jesús seremos arrebatados al cielo. ¿Y usted? La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en la Escritura, uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué grupo está usted? No hay ningún camino intermedio, porque el Señor Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un principio y es la voz del Señor, la voz de Dios que está hablando a tu vida. Jehová es tardo para la ira. Es tremendamente interesante, hermanos, cuando uno investiga esta expresión. Jehová es tardo, es lento para la ira. Y permítame leerle lo siguiente. Esta expresión aparece aproximadamente 9 veces en las Escrituras en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Números, en Nehemías, en Salmos, en Joel, en Jonás y aquí en Nahum. Y podríamos unir
todas las expresiones que hace referencia a que Jehová es lento para la ira en la siguiente expresión. Jehová es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, y que se duele del castigo, y que se arrepiente del mal, y que es grande en poder. Él es Jehová, Dios, el Eterno, aquel que le expresa y que le dice a Moisés, ¿quién diré que me envía? Yo soy, me envió a vosotros. A Él es a quien estamos proclamando en este día, aquel que es tardo para la ira y grande en poder. Y es interesante, porque Nahum nos muestra evidencias del poder de Dios en estos ejemplos que vemos en las Escrituras acá, en el capítulo 3, 4 y 5, que la vamos a ver, y cómo este mensaje de los versículos 3, 4 y 5 ya aparecen vislumbrados en Mateo. Los vamos a mirar. Pero antes déjeme decirle a usted, el Señor dice, no tiene por inocente al culpable. Sí, Él, Dios, tiene el poder para perdonar pecados por medio de la obra que el Señor Jesús realizó en aquella cruz de vergüenza. Cuando Él expresa, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego le vemos al Señor Jesús resucitado, triunfante y victorioso. Y ese es el evangelio que proclamamos en esta tarde, que en el Señor Jesús hay salvación para todo aquel que cree. Cuando miramos el libro de Romanos, y es interesante porque el libro de Nahum mira mucho hacia el libro de Romanos, vamos a decirlo de otra manera, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, mira mucho el libro de Nahum. Y vamos a ver rápidamente un ejemplo de eso. Hemos leído, la ira es lento para la ira y es grande en poder. ¿Qué dice Romanos, el capítulo 1 y el versículo 17? Es un texto que hoy día pudimos disfrutar en la predicación del Evangelio en la mañana acá en Los Ángeles. Y dice el versículo 17, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ese es el Evangelio que le estamos anunciando a usted, estimado oyente. Escuchar el Evangelio para el pueblo de Dios es un deleite. Sin duda, nos maravillamos de las misericordias de Dios para con nuestra vida. Cuando la luz del Evangelio resplandeció en nuestro rostro y acudimos a aquel que es amplio en perdonar, y la luz del Evangelio resplandeció en nuestro rostro. Pero para usted, estimado oyente, es una voz de misericordia, de amor, porque Dios, como hemos cantado, te está diciendo, venid, buscad a Jehová mientras puede ser llamado. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Si algo que uno observa en el libro de Nahum es la justicia de Dios. Y fíjese lo que dice a continuación al versículo 18. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y qué dice el versículo 18 de Romanos, el capítulo 1? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y el Señor dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tiene por inocente al culpable. Y usted, estimado oyente, es culpable. Usted me puede decir, ¿de qué soy culpable? El salmista expresa que en pecado me concibió mi madre, en culpabilidad me concibió mi madre. Usted es culpable. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que Dios nos muestra a través de las Escrituras. En Efesios, el capítulo 2, es un versículo tremendo para cada uno de nosotros, los que somos salvos, porque expresa lo que estábamos antes de creer en el Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice, sin duda, que no tendrá por inocente al culpable. Pero el profeta Isaías expresa, venid luego y estemos a cuenta. Acá en el versículo ya 3 al final expresa, Jehová marcha la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Este versículo es tremendo. De niño uno se imaginaba, cuando leía estos versículos de niño, uno se imaginaba un pie gigante que pisaba las nubes y las nubes se esparcían, como cuando uno camina sobre el polvo de la tierra. Y acá expresa la grandeza de Jehová, que es Dios celoso
y vengador como parte del versículo número 2, y que las nubes es el polvo de sus pies. El salmista allá en el Salmo 8 expresa que cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahí está la misericordia de Dios. Este amor inagotable de parte de Dios en fidelidad a su pacto. Sí, cuando uno mira a Israel, ve la fidelidad del pacto con Abraham. De ti haré una gran nación. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. El pacto con David, que su trono iba a ser eterno y se cumple en el Señor Jesús, quien está sentado a la diestra del poder de Dios, esperando ¿qué cosa? Lo hemos leído, de los adversarios y los enemigos, a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Dónde usted comparecerá delante de Dios? Prepárate para abrir el encuentro de tu Dios, expresa el libro de Amós. Sí, usted que no es de Cristo estará en la presencia de Dios, pero en el gran trono blanco. Lo expresa el libro de Apocalipsis ahí en el capítulo 19. Cuando su nombre no esté escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Hebreos 9:27 expresa, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Estás preparado para comparecer delante de Dios? Aquel que es lento para la ira, tardo para la ira y grande en poder, pero en aquel momento, cuando estés en juicio, no tendrá por inocente al culpable. Si no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador personal, si le has rechazado, estás declarado culpable, destituido de la gloria de Dios. Versículos 4 y 5 nos muestra la inmensidad de Dios. Lea posteriormente, para no extenderme mucho, el libro de Mateo, el capítulo número 14, versículo 22, y después lea Mateo, el capítulo 8, versículo 23. ¿Qué encontramos ahí? Algo maravilloso, porque dice acá que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Mateo, el capítulo número 14, 22, vemos al Señor durmiendo en una barca, cuando esta barca es embestida por una gran tempestad. Y los discípulos van donde el Señor despierta, y el Señor manda al mar y al viento a que se detengan. El mismo que expresa acá el profeta Nahum, que marcha la tempestad y el torbellino. El Señor Jesús, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, le vemos durmiendo en una barca mientras esta barca era azotada por una tempestad. Pero también le vemos a él andando sobre el mar. Luego de orar, luego de apartarse, sus discípulos van atravesando aquel mar para llegar a la otra orilla. ¿Cuál fue la expresión de estos discípulos? Un fantasma. El Señor caminando sobre el mar. Tal como aparece acá en el libro de Nahum, que Jehová es Dios celoso y vengador, que marcha la tempestad y el torbellino, y que las nubes son el polvo de sus pies, que amenaza al mar, que le ordena al mar, ahí en ese relato, en los evangelios, el Señor ordena al mar calmarse. Y el versículo 6 hace una tremenda pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién podrá, y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Usted puede permanecer en pie delante de la ira de Dios? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y fíjese el versículo 7. Y esta es la buena noticia que anunciamos. Nahum parte mostrándonos lo que es Dios. Luego, en el versículo 15, es una sombra de lo que el pueblo de Dios realiza hoy en día, que es la proclamación del Evangelio. Porque en el 15 expresa, celebra, oh Judá, tus fiestas y cumples tus votos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me es impuesta necesidad de anunciar el Evangelio, y ay de mí si no lo anunciare. La importancia y nuestro deber de anunciar el Evangelio, tal como el profeta le dice a Judá que celebre y cumple sus votos, nosotros debemos anunciar el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de lo que anuncian las buenas nuevas. Y luego vemos en el capítulo
capítulo 2 y el capítulo 3 los juicios establecidos para esta nación, de Nínive, que una década antes, que mucho tiempo antes, desde el rey, sus súbditos y el pueblo como de 120.000 personas se habían convertido al Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerdan? Lea Jonás. Pero esa generación dejó de estar y apareció esta nueva generación que no conoce a Dios en Nínive, a Nínive me refiero. Pero aquí está anunciando esta noticia y habla ahí el versículo 13 del capítulo 2 y el versículo 5 del capítulo 3. Heme aquí contra ti, estimado oyente. Usted va a estar en la presencia de Dios. Y están ustedes en esta tarde. Si estará delante de Dios en aquel tribunal de Cristo, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y estar con el Señor para toda la eternidad y contemplar al Dios vivo y verdadero a quien el pueblo de Dios sirve, o deberá comparecer ante Dios frente al gran trono blanco, un trono de juicio, para ser lanzado al lago de fuego y estar destituido de la gloria de Dios para toda la eternidad. ¿Qué va a hacer usted? Para terminar, miremos Juan, el capítulo número 3. Juan, el capítulo 3 expresa en el versículo número 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado oyente, ¿qué va a hacer usted con el mensaje que ha escuchado? El Dios que es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, grande en poder, que se duele del castigo, te está diciendo a tu corazón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si tú rehusas creer en el unigénito del Padre, la ira de Dios está sobre ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.